Muy buenos días, siempre saludándole del Ministerio Monte Olivar. Es un privilegio para nosotros poder presentarte una enseñanza más. Siempre Cristo en nuestro corazón, hay victoria, victoria total. Gracias, buen Padre y Rey Celestial, te damos toda la honra, agradecemos tus bendiciones y por tu gran amor. Gracias por estar siempre presente en este momento. Gracias por nuestra vida que nos diste, nos despertaste esta mañana, por ese regalo tan grande. Con esta oración deseo hacerte entrega de esta enseñanza, deseo ponerla en tus manos, pues estoy seguro que solo así cada uno de los temas que me permito presentar en tu nombre harán mejorar nuestro crecimiento espiritual y acercarnos más a ti. Padre de la gloria, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. En esta mañana traemos un tema siempre muy importante para la vida espiritual y vamos a hablar de la parábola de los dos cimientos. Aunque previamente hemos presentado el tema de lo que es el propósito de una parábola y sus reglas de interpretación, solo hemos de hacer un breve recordatorio en cuanto a lo práctico que era para nuestro Señor Jesús el hacerlo, para el contenido de su interpretación. Podemos recordar las palabras de Jesús al comienzo del sermón en Mateo 5:19 acerca de aquel que hace y enseña. Oír sermones es una práctica peligrosa si no se pone en práctica. La gente se quedaba atónica con lo que enseñaba Jesús, pues el vocablo griego literalmente significa estaban chocados fuera de sí mismos. La mayoría de judíos habían oído sermones antes pronunciados por sus rabinos regulares en las sinagogas. Hay muestras de esos discursos preservados en la Mishnah y en la Gemara y en el Talmud judío. Cuando ambas obras quedaron completadas, los escribas citaban a los rabinos anteriores y ellos tenían miedo de expresar una idea sin apoyarla en algún predecesor. Mientras Jesús hablaba con la autoridad de la verdad y la realidad y la lozanía de la luz de la mañana y el poder del Espíritu de Dios. Este sermón que terminaba con la tragedia de la caída de la casa sobre la arena, como el desplome de un gigantesco roble en el bosque. No había ninguna posibilidad de suavización del resultado. Ahora pasaremos a dar lectura bíblica de la parábola y mención de los dos cimientos descrita en Mateo 7 del 24 al 27. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. La Biblia está llena de historias tan y tan lindas. Una de las historias lindas que nos enseñan una lección muy importante es la de estos dos hombres, uno el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la casa no cayó.
qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Y la casa se cayó. Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré Mi casa en el Señor. pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús mi Salvador es mi guía. Te seguiré, Te seguiré, Señor. Te alabaré. Te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor, que solo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo construiré Mi casa en el Señor. yo construiré, Mi casa en el Señor. yo construiré, Mi casa en el Señor. pues la roca es el Señor, pues la roca es el Señor. Esta parábola es la conclusión de una serie de enseñanzas dadas en el monte. Mateo escribe a una audiencia familiarizada, judía, con la vida de Palestina. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mientras que Lucas escribe a una audiencia de judíos dispersos que no tienen una experiencia vivencial con esta vida. Lucas 6:17 dice: Jesús bajó con sus apóstoles y se detuvo en un llano. También estaban allí muchos de sus seguidores y una gran multitud de Jerusalén, de toda la región de Judea y de Tiro y de Sidón, ciudades de la costa. La audiencia es el Israel que está bajo la ley. Antes de presentar esta parábola, había escogido a los 12 apóstoles que habrían de ministrar las 12 tribus de Israel. Lucas 6:13. Después de haber invertido tanto en múltiples enseñanzas, el maestro termina con un emplazamiento a no haber perdido su tiempo escuchando, si no van a poner las enseñanzas en práctica. El yo de cada individuo, unido en pandilla con las emociones y los apetitos de la carne, hacían un frente unido contra las opiniones de Dios expresadas por el Maestro. Todo el que viene a Cristo pronto escuchará muchas recomendaciones a seguir, que no han de asentar bien con la preferencia personal. A la gente no le gusta que se les diga cómo tienen que vivir sus vidas. Jesús acababa de darles a lo largo de este discurso las recomendaciones divinas. En ese punto de conflicto interno en que el maestro les hablaba de éxito y de ruina personal en esta parábola,
¿De qué te ha estado hablando el Espíritu? ¿Qué recomendaciones en la Biblia has puesto a un lado? Esta parábola es un emplazamiento a resolver ese conflicto que surge cuando Dios da sus recomendaciones. ¿Según quién vas a vivir? El centro de la historia es la elección del fundamento de la edificación de una casa. Nuestro actuar es producto del ejercicio de nuestra libertad para escoger. El factor determinante en nuestro final radica en Dios y en las decisiones que tomamos. El elemento que determina nuestro éxito o ruina eres tú mismo. Tu libre albedrío. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú forjas tu buen éxito. Lo que tus antepasados o vecinos escogen no determina lo que tú eres o serás. Dios llamará a cuenta a cada uno según fuere su obra en esta tierra. No existe salvación colectiva ni condenación colectiva. Él decía, el alma que pecare, esa morirá. Aún el pueblo de Israel no será salvo colectivamente, sino aquellos que acepten que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Pues en Juan 14:6 Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todas esas profecías de que Dios salva mi nación, mi ciudad, son emociones sin conocimiento de Dios. Nunca en la historia se ha salvado una nación. Por ejemplo, de toda la nación que salió de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. Solo los que creyeron y obedecieron fueron salvos. Salvación en el sentido de una persona, un individuo, representa la restauración de la comunicación con Dios. Solo el ser humano puede realizar actos buenos o malos. ¿Qué es un acto propiamente humano? Es un acto realizado en pleno conocimiento, sin coacción y teniendo libertad para no hacerlo, como el comer, el respirar, el dormir, etc. Los que están acercándose a Dios con sinceridad, un acto es bueno o malo solo cuando la persona tuvo el conocimiento, libertad y oportunidad para ser diferente. Cristo dijo en Juan 9:41, Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es la importancia de conocer todos los elementos en juego. En una situación, antes de condenar o eximir, no juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Juan 7:24. Nunca juzgue a un escritor si no terminó de leer toda la explicación que el autor da en su libro. El término prudente es aquella persona que abandona su opinión para poner en práctica la opinión de Cristo. Es un practicante de las enseñanzas de Cristo. Jesús define el éxito en la vida, la bienaventuranza como el hacer lo que Él dice. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, decía Lucas 12:43. El entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios es ser prudente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. El término insensato, persona que escoge actuar según su propia opinión y pone en el olvido lo que Cristo ha dicho. ¿Crees que es mejor vivir tu vida según lo que entiendes que es mejor? Dice la Biblia en Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El insensato se caracteriza
por esperar situaciones dolorosas para reflexionar. En Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. La insensatez entorpece, dice el Salmo 92:6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El pensamiento del insensato tiene una confianza falsa y el necio piensa en los actos de desobediencia y la causa jocosidad. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios siempre revelan su necedad y celebran a los que la comparten. Ojo, aprenda a identificar a los insensatos. Dios a través de su palabra da la solución a la insensatez. En el Salmo 107 del versículo 17 al 20, acatando la palabra de Dios que antes se ignoró, dice así. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El término ruina es la condición en la que una persona está viviendo, los resultados de practicar su propia opinión, habiendo ignorado la opinión de Cristo. Esa ruina puede representarse como éxito financiero ante los ojos terrenales. Por ejemplo, el pastor de la iglesia Laodicea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra del Señor. Afortunadamente tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos mientras Dios nos preserve la vida. Y por eso te hablo en esta mañana, pues Dios quiere que le busques y Él nunca ha desechado un corazón contrito y humillado, como dice en su palabra, en Salmo 51:17. El término casa es el conjunto de todos los aspectos de nuestra vida en este mundo. Se puede entender como los asuntos personales y como la conformación de la familia. Roca, la simbología de la roca eterna es bien conocida y por eso no expandiremos sobre esto. Edificó Jesús sobre el fundamento de una persona como su obediencia. Obedecer la opinión de Dios según las Escrituras es tener un fundamento sobre la roca. La elección del fundamento de tu vida no tiene que ver con tus antepasados, ni con tus padres, ni con otra persona. Tú eres el maestro de obra de tu destino. Le recuerdo que estar sobre la roca es hacer según el consejo de Dios. Es decir, ser sabio es ser practicante de las palabras de Cristo. Y ser necio es el no obedecer. Puedes participar de todo lo que ocurre en un avivamiento sin tener a Cristo como Señor de tu vida. Lo que cuenta es en sí poner en práctica lo que Dios dice, y por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 3:10, vamos a ver solo el final, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Concluimos entonces esta palabra de Dios. Habla de un hombre prudente, no habla de un hombre inteligente, pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y no solo de oír la palabra, sino de practicarla. Sabes, los dos tuvieron la oportunidad de ser sabios y fundamentarse en esa roca, pero uno decidió ser necio. Y si usted quiere oír la descripción del necio, veamos, Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios,
desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y odiándonos unos a otros. El tamaño de tu vida espiritual determina el tamaño de tu Dios. Si tienes fe grande, tendrás un Dios grande. Si tienes fe pequeña, sabemos cómo será el tamaño de tu Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios establece los parámetros de Cristo. Quiero dejarte en esta mañana con la mejor enseñanza y consejo en la palabra de Dios. Los sabios no tropezarán. Proverbios 4, versículos 10 al 13. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes tus pasos no serán obstruidos y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Ahora te digo, Cristo espera por ti. Hermano, no desprecies su consejo. Él pronto viene por su pueblo escogido y es necesario que rindas tu vida a Él y que apliques todo el consejo en tu vida diaria. Si eres un hijo de Dios, te invito a que profundices en la Escritura y que estés siempre buscando su rostro en oración. Haremos una oración juntos. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida. Mi mayor propósito en la vida es seguir tu ejemplo y hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mi hermano, sigamos en continua adoración. El Señor te guarde, el Señor te guíe, el Señor te prospere, pero sobre todo el Señor te proteja. Dios bendiga abundantemente tu vida. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.